tenemos que recordar un poco nuestros conocimientos de estadística, que es una distribución normal, ¿no es cierto? Es una distribución de probabilidad, en este caso, que se ajusta, en el que los datos se ajustan a esta forma como de una campana, donde la mayoría de los datos que yo leo están cercanos a un cierto valor promedio, mu, y que si tienen esta forma de esta campana y se ajustan a una distribución normal, entonces la mayoría de mis datos están entre 3 veces mi desviación estándar y menos 3 veces mi desviación estándar. Ahí estarán el 99.7% de mis datos. En cambio, entre 2 desviaciones de estándar y menos 2 desviaciones de estándar, ahí solo estarán el 95.4% de los datos. Entre una desviación estándar y menos una desviación estándar, aproximadamente el 68.2% de los datos. ¿Sí? Esta es una distribución de probabilidad. No es la única, hay otras distribuciones de probabilidad. Esta es muy común en ingeniería y en la naturaleza también. Principalmente cuando ustedes están midiendo algún parámetro, el cual varía por muchos factores. Podría variar por muchos factores. Por ejemplo, vamos a medir la altura de los alumnos de Politécnica Nacional, de todos los que tienen 20 años, digamos así. Escogemos todos los alumnos que tienen 20 años y les medimos la altura que tienen. Y si hacemos una distribución de frecuencias como la que hicimos con el ejemplo de las propiedades, vamos a ver que alrededor del promedio se van a encontrar la mayor cantidad de estudiantes. La mayor cantidad de estudiantes de la Politécnica Nacional de 20 años, ¿no es cierto?, van a estar ubicados en este promedio. Unos pocos de ellos van a ser más altos que el promedio. Unos pocos también van a ser más bajos que el promedio. Algunos excepcionalmente van a encontrar más altos. Algunos inclusive más altos que 3 desviaciones de estándar, pero muy pocos. Esto sí es demasiado excepcional. Y algunos inclusive muchísimo más bajos que menos 3 veces la desviación estándar. Muy excepcional. Entonces, espero que este recorderis de lo que es la distribución normal nos ayude a entender lo que es la prueba T, que es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces la prueba T, esta prueba T fue inventada por William Gosset, parece que es un alemán, que trabajaba en una cervecería, ¿no? Él quería ver si una cierta, ¿qué sería? Fungicida, un cierto medicamento que inyectaban en la cebada tenía influencia sobre el tamaño de los granos. ¿Ya? Digamos eso. Digamos que yo pongo un cierto fungicida en esto y quiero saber si los granos, por la ayuda de este fungicida, son más grandes. Entonces, cuando él quería eso, observar, él tenía miedo de que los datos que estaba tomando, ¿no es cierto?, tomaba al azar. Digamos, tomo aquí unas 100 muestras, tomo 100 semillas y le mido el promedio y le hago una gráfica de distribuciones, ¿no es cierto? Entonces, él sabía que cada vez que tome una muestra, sí o no, que va a salir distinta. Eso tienen ustedes que tener claro. Si yo tengo aquí mi campo de cebada, yo tomo algunos granos. Estos granos son solo una muestra, porque mi campo de cebada tiene millones de granos. Entonces, tomo unos granos y les peso a los mismos. Yo tengo una cierta
distribución normal. Si el mismo campo, después de un tiempo, yo le vuelvo a sacar otra muestra, otros granos, igual les peso, voy a tener otra distribución normal. Posiblemente no necesariamente igual a esta, ¿no? ¿Qué tal si en la segunda vez que yo grafico tengo algo medio parecido? De hecho, no va a ser igual. ¿Sí? Siempre voy a tener variaciones estadísticas. Siempre voy a tener siempre. Esto se va a dar siempre. No me va a salir dos veces. La única forma que me salga perfectamente igual es que coja todos los granos y los pese a todos los granos, lo que es prácticamente imposible. Entonces, en definitiva, cada distribución normal que yo voy sacando tiene una cierta variación. O sea, su promedio es distinto y su desviación estándar es distinta. Pero todos básicamente, si yo no le he puesto ningún fungicida, si le mantengo todo igual, básicamente son representación de la misma población, ¿no es cierto? La población sería, y le voy a hacer con un color verde, la población sería si yo saco toditos los granos, todos los infinitos granos, y le hago la distribución. Ahí sí es la más precisa. Sin embargo, estas que yo estoy sacando acá son solo muestras que me van a representar esta población. Entonces, no necesariamente reflejan exactamente, pero sí me ayuda a inferir la población. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí sí está claro esto? Entonces, Gosset, ¿cierto? Tiene su campo de trigo. Posiblemente le dividió en dos partes, ¿ya? Digamos, un campo de trigo donde voy a poner un fungicida o un alimento, una medicina, es este verde. A este verde le voy a poner una medicina. Entonces, y después de un cierto tiempo voy a evaluar. Voy a sacar una muestra de estos verdes y hacer mi gráfica del peso del peso básicamente. Y lo mismo sobre este campo, ¿no es cierto? Que es mi campo de control. Este es el que recibió el tratamiento, este es el control. En cambio, el control, igual saco unos granos. Y si quieren, le grafico ahí mismo. ¿Ya? O grafiquémosle un poquito más abajo. Entonces José estaba preocupado. Y él decía, ¿será que la medicina que yo puse aquí, el fungicida que yo puse aquí, realmente tuvo efectos el peso de los granos? ¿Realmente tuvo efecto esa medicina? ¿O será que simplemente estas diferencias son las mismas que uno tiene cuando no le puso nada? O sea, son solo simples diferencias normales de la variación que uno tiene cuando saca una muestra desde una población. Entonces es ahí cuando él empieza a preguntarse o a crear un método para comparar estas dos cosas. ¿Ah? Básicamente lo que hace es medir el promedio o la relación del promedio o de la señal, también se llama, con respecto al ruido, o sea, al ancho. Entonces, si yo me pudiera medir la señal respecto al ancho, ahí me voy a dar cuenta de la diferencia. Ya voy a explicar un poquito más en qué sería esto de la señal versus el ruido. Porque verán, digamos que yo les digo, el promedio de los granos magenta en peso fue de 16.5 gramos. Y el promedio de los granos
que recibieron el tratamiento es de 20.5 gramos. Entonces, ya puedo concluir que los que recibieron ese medicamento crecieron más. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna persona seleccionemos al azar? Lauro Escobar. Sí, profe, dígame. Estoy pesando los granos, ¿no es cierto? Del terreno de cebada que recibió el medicamento y el terreno de cebada que no recibió el medicamento. Y me sale que en promedio el que recibió el medicamento tiene 20.5 en peso promedio y el promedio de los que no recibieron el medicamento tiene 16.5%. Ya, esto me permite concluir que el medicamento sí tiene efectos sobre la cebada. ¿Tú qué dices? Según yo, no. Según yo, Ya. deben hacerse algunas pruebas. Pruebas de hipótesis y cosas así. Correcto, correcto. Fíjate lo siguiente. No solo yo tengo que ver el promedio. ¿Sí? Ese sería un análisis muy simplista. Ese análisis posiblemente lo hacemos en el colegio. Lo que tenemos que hacer es una prueba T, ¿no? ¿En qué consiste la prueba T? En medir el promedio, pero versus el ancho, la dispersión. Porque mira, lo mismo puede ser 16,5 de promedio y 20.5 de promedio, pero ¿qué tal si mi ancho es súper grande? Digamos que en realidad la curva es así, la distribución normal. Estoy exagerando, ¿no? Ahí está la distribución normal de la magenta. Y acá está la distribución normal de la verde. Si le ven, como tengo un montón de ruido, yo puedo ver cómo en realidad no hay gran diferencia. La diferencia entre mi curva magenta con la curva verde, ¿cuál es? Casi no hay diferencia. ¿Ok? Porque tengo un montón de ruido. En cambio, si el ruido es más angosto, ya. Ahí sí, aparentemente, sí hay diferencia entre la magenta y la verde. ¿Se entiende? Lo mismo para cualquier cosa que ustedes quieran analizar. Ahora digamos que lo que queremos analizar es el tamaño de los saltamontes hembra y macho de un terreno. Entonces, aquí están los saltamontes del terreno. Y yo quiero saber si los saltamontes macho son más grandes que los saltamontes hembra, ¿cierto? Una forma podría decir alguna persona es, cojo un saltamonte macho, cojo un saltamonte hembra y le peso. Digamos que el saltamonte macho pesa 50 gramos y el saltamonte hembra pesa 48 gramos. Imagínense en este análisis. Totalmente erróneo, ¿no es cierto? Y la persona dice, sí, los saltamontes macho son más grandes. No, no es cierto, está mal este análisis. No van a hacer el análisis solo tomando un saltamonte y un saltamonte hembra. ¿Ah? Entonces, otro alumno, en cambio, de colegio, dice,
¿no? Pues yo voy a coger 100 saltamontes macho y 100 saltamontes hembra. Y en promedio el saltamontes macho me sale 50 gramos. Y en promedio el saltamontes hembra me sale 48 gramos. Y él dice y concluye, sí, los saltamontes macho son más grandes. Tampoco está bien, ¿ok? Solo es un análisis de... Coger solo el promedio no está bien. Tengo que no solo comparar los promedios, sino la rata del promedio o la diferencia de los promedios, pero con respecto al ruido. Porque puede ser que yo tenga esa diferencia entre los saltamontes hembra, que pesan 48, y los saltamontes macho, que pesan 50. Sí, pero si el ruido es bastante grande, en realidad no me permite concluir que hay una gran diferencia entre las dos. Algo entendiendo este concepto. Entonces, ¿qué análisis hago? Si es que el análisis de promedios no me permite. Hago una prueba T. Debo hacer una prueba T. Entonces, este estudiante de universidad él va a coger los 100 saltamontes macho y los 100 saltamontes hembra con sus respectivos promedios y hace una prueba T y ahí concluye algo. Puede hacer una afirmación. Puede decir, sí, los saltamontes machos son más grandes, o basado en la prueba T, decir, no hay pruebas para afirmar que los saltamontes machos sean más grandes. ¿no? Esas dos cosas puede concluir el estudiante de universidad, como ustedes van a hacer. Unos estudiantes de universidad van a coger solo un saltamontes, no van solo a comparar los promedios, sino van a hacer una prueba T. Y basada en la prueba T, pueden hacer la afirmación, sí, los saltamontes machos son más grandes que los saltamontes hembra, o no hay evidencia que me indique que los saltamontes machos sean más grandes que los hembra. Puede ser, pero yo no he encontrado esa evidencia. Entonces ese es el propósito de la prueba T, buscar si hay una diferencia significativa entre dos conjuntos de datos. Ese es el único propósito de la prueba T, buscar si hay una diferencia significativa. Porque los científicos no quieren subjetividades, ¿no es cierto? No queremos que para un científico sí haya diferencia. Otro científico pesa los saltamontes y el otro dice, para mí no hay diferencia. No queremos que las cosas sean subjetivas. Queremos que sean objetivas. O sea, sí o no. Y todos los científicos de acuerdo con el sí y todos los científicos de acuerdo con el no. ¿Cómo hacemos eso? Calculando un numerito. Y ese numerito nos dice sí o no. Ya vamos a ver. Entonces ese numerito va a estar representado por el valor de P. Y el límite que la comunidad científica se ha puesto para decidir si en realidad hay una diferencia entre estos datos es el valor de 0,05. Si el valor de P que les arroje la prueba T es menor que 0,05, entonces sí hay diferencia entre los datos que ustedes tienen. Hay diferencia entre los machos y las hembras. Si el valor de P es mayor o igual que 0,05, entonces no hay diferencia. ¿ya? Otra forma de verlo es que
Si el valor de P es menor que 0,05 y ustedes hacen la afirmación de que si hay una diferencia significativa, ustedes tienen que estar 95% seguros de esa afirmación. Siempre hay dudas, es estadística. No siempre es, siempre tienen el chance de que justo cogieron a los saltamontes que eran más gordos por suerte, porque tienes mala suerte como estudiante o como persona, y justo cogiste a todas las hembras que justo estaban flacas y te hizo esta afirmación. ¿Ya? No importa, pero tienes 95% de chances de estar seguro de la afirmación. ¿Qué haces? Entonces, ¿cómo se hace esta prueba T? Todavía no vemos cómo se hace. Solo sabemos que el criterio es este. Profe, disculpe, el 95% era si P es menor a 0,05. El 95% es siempre, siempre. Ejemplo. No sé si me sale P002 o Ajá. ya puedo decir que tengo el 95% Por de ejemplo, seguridad. si P te sale 0,02, ¿hay una diferencia significativa? Sí. Contéstame. Sí. ¿Qué tan seguro estás de eso? 95% 95%. seguro. Eso. Si P te sale ahora 0,00001, ¿hay una diferencia significativa entre los machos y las hembras? Sí. Sí. ¿Qué tan seguro? O el 95%. 95%. Ah, okay. ¿Y si era igual a 0,05? No es menor. Ya no se Entonces, cumple nada. no hay diferencia significativa. ¿Ok? Ya, profe. Gracias. Vamos a seguir discutiendo más para aclarar todas estas dudas. Ahora, pero aún no sabemos cómo hacer esta prueba mágica llamada prueba. Se llama prueba T. T-Student. ¿Por qué le pusieron T-Student? Porque Gosset tenía miedo de equivocarse, entonces cuando envió sus teorías solamente puso un seudónimo y se puso estudiante. Ajá. Entonces, desde ahí se le llama la prueba T, prueba de estudiante también se llama. Vamos a ver cómo se hace. ¿Sí? Pero para saber cómo se hace, primero tenemos que contestar dos cosas antes de empezar la prueba T. Y la pregunta es, ¿estoy realizando una prueba T de una o de dos colas? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestar. Y la segunda es, ¿están los datos emparejados o no emparejados? Ya vamos a contestar también eso. Entonces, contestemos la primera pregunta. ¿Estoy realizando una prueba T de una o de dos colas? Cuando dicen una o dos colas se refieren a este pedacito que está fuera de mi área. Por ejemplo, comparando la muestra de la altura de hombres y mujeres de una universidad. Si es que yo pregunto, ¿existe una diferencia significativa entre la altura de los hombres y las mujeres? Ustedes pueden ver cómo esta es una pregunta abierta. Esta es un tipo de dos colas. En cambio, si mi afirmación o la pregunta que yo quiero contestar en el ejercicio de comparar muestra de altura de hombres y mujeres de una universidad es, ¿son los hombres significativamente más altos que las mujeres? Esta pregunta ya es cerrada, entonces es un análisis de una cola. ¿Ok? A ver, si la pregunta que yo quiero contestar es, ¿existe una diferencia entre la altura de hombres y mujeres? Esa es de dos colas, porque es una pregunta abierta. En cambio, si pregunto, ¿son los hombres significativamente más altos que las mujeres? Estoy comparando el uno versus el otro, ¿no es cierto? Entonces, ese es de análisis de una cola. Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que contestarse siempre antes de realizar una prueba T. La segunda pregunta que tienen que contestar es, ¿están los datos emparejados o no emparejados? Por ejemplo, vamos a comparar la altura entre hombres y mujeres de la universidad. Entonces tomamos una lista de unos 3, 6, 9, 10 hombres y 10 mujeres.
ustedes pueden ver cómo estos datos no están emparejados. En contraste con si yo tomo la altura, quiero ver la altura de hombres a la edad de 5 años y a la edad de 15 años. ¿Ya? Entonces, le tomo a una persona llamado David, le tomo su altura cuando tuvo 5 años y al mismo David le tomo su altura cuando tuvo 15 años, ¿no es cierto? Y a Pepito le tomo la altura cuando tuvo 5 años y a Pepito le tomo la altura cuando tuvo 15 años. Si quiero hacer este análisis, ustedes pueden ver cómo los datos están emparejados en la tabla del lado derecho, porque se corresponde con el de acá. Acá no, acá no hay un emparejamiento entre esta columna con esta columna. ¿Ya? Ya van a quedar más claros las cosas. Y eso se hace en Excel, esta prueba T. Eso se hace en Excel. Ustedes van a tener 2 columnas de datos, un montón de datos en una columna. Por ejemplo, la columna de la altura de hombres, un montón de datos en la columna de mujeres. Y ustedes pueden invocar la función prueba.t, o ahora también se llama prueba.t.n, donde ingresan como variables de entrada la matriz 1, o sea, la lista de datos 1, o sea, la altura de los hombres, la lista 2, ¿no es cierto? O sea, la altura de mujeres. Las dos cosas ustedes están queriendo comparar. Quieren saber si hay una diferencia significativa entre estas dos cosas. En el siguiente ustedes tienen que poner la información en relación a las colas. ¿Es un análisis de una sola cola? ¿O él es análisis de 2 colas? Si es de una, le ponen una y si no, 2. Coma 1 o coma 2. Coma, en tipo. ¿Qué ponen en tipo? En tipo tienen que poner, si los datos son emparejados, le ponen 1. Y si no son emparejados, le ponen o 2 o 3. 2 es cuando las varianzas son iguales y 3 es cuando las varianzas son diferentes. Es casi siempre uno escoge 3 porque no tiene conocimiento de la varianza. ¿Se entendió? Entonces ya sabemos, cuando queremos comparar 2 grupos de datos, el estudiante de universidad lo que hace es hacer una prueba T. ¿Cómo? En Excel. Solo invocando la función prueba.t. Le da el primer grupo de datos, le da el segundo grupo de datos, pone si es que es un análisis de una cola o de 2 colas, dependiendo de la pregunta que está contestando, y pone si son emparejados o no emparejados, enter. Y si el valor de P me da menor que 0.05, ¿qué concluyo? Que existe una diferencia significativa. Si el valor no me da menor o igual que 0.05, no tengo una afirmación. No hay diferencia significativa. Vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a entrar en este link. No necesariamente ustedes tienen que entrar. Todavía no entren a este link. Aquí tengo un par de conjuntos de datos. Un pequeño ejercicio. Están aquí en estas 3 páginas. Dice, aquí se está comparando las notas al inicio del semestre y al fin del semestre. Entonces, esta primera columna es de las notas al inicio del semestre, cuando no sabían nada de una materia específica, y después las notas en el examen después de que ya estudiaron. ¿Ah? Entonces, tengo una lista, tengo otra lista, y la pregunta es, ¿existe una diferencia significativa entre las notas al inicio del semestre y al final del semestre? Ustedes, por ejemplo, podrían sacar el promedio y la desviación estándar simplemente con una función de Excel, ¿no es cierto? Y comparar los promedios. ¿Está bien eso de comparar los promedios?
Y para un estudiante de colegio sí está bien, y él va a decir, al final del semestre parece que están sacando mejor nota, pero no está bien para un alumno de universidad. Un alumno de universidad lo que calcularía es, en este caso, haría una prueba T. ¿Sí? Entonces, la prueba T, si es que les amplío un poquito más esto, la prueba T está realizada aquí está el comando, prueba.t.n en las nuevas versiones de Excel. Ustedes pueden hacerlo en cualquier celda. Ustedes saben que pueden dar clic aquí en función, insertar función. Por aquí le pueden encontrar, o si no le buscan, ¿no es cierto? Se puede buscar. Aquí estoy trabajando en la versión online. Y esta prueba T deben ingresar en primera instancia la lista de la primera matriz, que viene a ser toda esta columna. El segundo argumento en mi función, ¿cuál es? La segunda matriz, ¿no es cierto? En este caso, los que van desde la columna E3 hasta la columna E32, los que estoy comparando. ¿Es este un análisis de una o de dos colas? De dos. De una. Fíjate que la pregunta es abierta, ¿no es cierto? ¿Existe una diferencia significativa entre las notas al inicio que al fin? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo teníamos esa? De dos, profe. Existe una diferencia significativa nada más, ¿no es cierto? No dice los datos del fin son mayores que los datos iniciales. No dice eso. ¿Ah? Solo dice, existe una diferencia significativa entre los datos al fin que al inicio. Eso es de dos colas. ¿Ok? ¿Dónde estaba mi cuadrito de Excel? Me perdí en una presentación. Aquí está. Siguiente. ¿Están los datos emparejados o no están emparejados? Estoy comparando. Sí. Estoy comparando la nota de una persona, ¿no es cierto? Al inicio y al fin. Esta persona es David, David al inicio y David al fin. No puedo mezclar. Entonces, sí están emparejados. Por eso selecciono uno en el argumento. De dos colas, emparejado. Corren esta función y les da un valor de 1,69 por 10 a la menos 24. ¿Qué concluye? Que sí hay una Existe una diferencia significativa. Existe una diferencia significativa. Existe una diferencia. Si ha habido efecto, si han aprendido algo viniendo a clases. ¿No es cierto? Profe, y por ejemplo, ¿podría decir algún porcentaje, o sea, con ese valor de la prueba? O sea, decir, por ejemplo, con el 1.69 existió un porcentaje, una diferencia de, yo que sé, un 10% comparación del anterior, o algo así. Eso más bien lo harías comparando los promedios. Podrías decir tú, mira, el promedio, existe una diferencia entre los dos grupos porque el promedio es de 76,5 de un grupo y el otro, el promedio es 33,5 y su desviación estándar 10 y 12. De hecho, aquí está la gráfica, mira. ¿Sí ves? Aquí en color rojo están al fin del semestre. Si ves que en promedio está más alto que los del color azul, que era al inicio del semestre, el promedio está un poco más bajo y tienen una cierta dispersión. Se ve que hay una diferencia significativa entre estos dos datos. ¿Ah? Entonces yo puedo hacer esa afirmación bien fuerte y decir
Existe una diferencia. ¿Tiene algún efecto en los estudiantes venir a clases? Algo han aprendido. ¿Ah? Sigamos nomás dándoles clase. Vamos a ver otros ejemplos, porque van a aclarar más y después vamos a ver preguntas. Y esta pregunta es la siguiente. Para un conjunto de datos del peso de saltamontes macho, está listado aquí, 20,6, 23,1, 17,2, 24,5 y así sucesivamente. En promedio me da 23,32. El siguiente es 21, 23. Entonces, si ven cómo yo he tomado estos datos de los saltamontes hembra. Queremos ver si hay diferencia entre saltamontes macho y saltamontes hembra. Una persona que no sea científica quiere coger solo un saltamonte macho y un saltamonte hembra. Y como el hembra le salió 20 y el macho 17, dice, no, las hembras han sido más grandes. No, pues está mal ese análisis. Otra persona de colegio dice, no, yo cojo una muestra de unos 15 saltamontes macho, 15 saltamontes hembra, y me sale que los machos tienen 23, 32 y las hembras 21. Concluyo que los machos son más grandes que las hembras. No, ese es un análisis de colegio. Vamos al análisis universitario. Es correr una prueba T. Y la pregunta que quiero contestar con esta prueba es, ¿existe una diferencia significativa entre la masa de un saltamontes hembra y un saltamontes macho? Esa es la pregunta que yo quiero contestar. Y le voy a contestar calculando el valor de P, invocando a mi función prueba T, donde ingreso los datos del saltamonte macho, que están en el rango desde la columna C5 hasta la columna C24, muy bien, y los datos de los saltamontes hembra, que están desde la D5 hasta la D24, muy bien. Es un análisis de 2 colas, porque es una pregunta abierta. ¿Están emparejados o no están emparejados? No. No están emparejados, porque este saltamontes macho no se llama David ni la hembra. No están emparejados, están todo mezclado. Entonces, escojo el 3, habíamos dicho, cuando la varianza es distinta. Pero casi siempre se escoge 3. Muy bien. Corro mi prueba T y me da un valor de 0,08. ¿Qué respondo? ¿Existe una diferencia significativa entre la masa de un saltamonte hembra y un saltamonte macho? Respuesta, no. No. ¿Sí ven? Las gráficas, ustedes le pueden ver a la gráfica de la distribución. Por más que en promedio, puede ser que el promedio me dio que el macho salía más grande, pero ese solo es un análisis de colegio. En universidad, no tengo evidencia poderosa que me diga que los saltamontes, que exista una diferencia. Puede existir, verán. O sea, eso quiero recalcar. Puede existir. Pero con los datos que yo he tomado, no tengo evidencia. Posiblemente pueda yo tomar más datos. En lugar de tomar 20 o 15 datos que están aquí, tomemos 1.000.000 de datos. Y tal vez ahí corremos la prueba T. Y tal vez ahí ya me salga un valor de P menor que 0,04. Pero mientras tanto, yo no puedo ir a un congreso y afirmar esto. Los saltamontes macho son más grandes que las hembras. No puedo afirmar. Error. Me expulsan del congreso. Tampoco puedo ir y decir los saltamontes hembras son los más. Tampoco. Simplemente no tengo evidencia para hacer ninguna afirmación. ¿Se entiende? Vamos a ver otro ejemplo. Profe, disculpe, ¿esto usted cree que utilizan para ver cuando un medicamento es efectivo contra el coronavirus? Algo así, ¿no es cierto? Entonces vamos a darles un medicamento a los enfermos del coronavirus y ver si
mueren, no mueren, se mejoran, no mejoran. Tengo que hacer un análisis, una prueba T. Aquí también se están comparando las notas. Existe una diferencia significativa entre las notas finales del semestre 2019A y el semestre 2019B. Entonces, yo quiero saber si mis alumnos del 2019A fueron más genios que los del 2019B. O quiero saber si existe una diferencia significativa entre estas dos poblaciones. Entonces tengo las notas finales de los alumnos del 2019A y las notas finales de los alumnos del 2019B. Y digo, para concluir eso, ¿alguien va a coger solo una muestra? No, error. ¿Cogen el promedio? Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Prueba T. La prueba T está aquí. Invoco a la prueba T. Mi rango del primer bimestre 2019A está aquí, desde la B3 a la B30. Del 2019B, desde la C3 a la C33. ¿Ya? Es un análisis de dos colas. Simplemente estoy comparando el uno con la otro. ¿Están emparejados o no están emparejados las notas? No, profe, porque No. no es la misma persona. No es la misma persona, ¿no es cierto? Si este es David, en el otro semestre capaz que no tengo ningún David. ¿Ya? Corro la prueba T y me da 0,053. Conclusión. ¿Cuál es la contestación a esta pregunta? ¿Existe una diferencia significativa entre las notas del semestre 2A y del semestre 2B? No, no existe. ¿Puedo afirmar que los estudiantes del un semestre son más inteligentes que los otros? No puedo afirmar. Puede que sí sean, pero no tengo evidencia para hacer esa afirmación. ¿Sí? Por eso aquí les puse una frase del Carl Sagan, que es un astrónomo. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si ustedes van a ir a un congreso a decir los saltamontes machos son más grandes que las hembras, necesitan evidencia extraordinaria, porque esa afirmación que ustedes están haciendo es extraordinaria. No pueden afirmar. ¿Podemos afirmar que hay vida en otros planetas? No, no tengo evidencia. ¿Podemos afirmar que no hay vida en otros planetas? Tampoco, no tengo evidencia. No puedo afirmar ni lo uno ni lo otro. En la comunidad científica simplemente no afirmamos nada, no sabemos. Estaría igual de incorrecto afirmar que hay vida en otro planeta, como igual de incorrecto afirmar que no hay vida en otro planeta. Simplemente no hay evidencia hasta ahora. Algún científico en algún momento tendrá alguna evidencia, la presentará y tendrá esa evidencia. ¿Ok? Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. En la siguiente clase Profe, vamos a hacer ejercicios. tengo una pregunta. Claro. Al rato de ingresar la matriz 1 y la matriz 2, ¿importa en algo el orden en cual ingrese? Cuando estás haciendo emparejados, sí. Sí. Cuando no están emparejados, realmente no mucho. En la siguiente clase vamos a hacer ejercicios donde yo les dé unas 2 matrices, un montón de datos, les diga la pregunta y ustedes me digan la diferencia. Sí. Profe. Y la gráfica. Sí, disculpe, profe, y yo quería también, por ejemplo... A ver, estaban 2 personas hablando al mismo tiempo. Repita uno de los dos la pregunta. ¿Y la gráfica se pone sola? La gráfica, tú ya vimos cómo graficar, ¿no es cierto? La gráfica simplemente... Ajá. Ahorita no les he dejado ningún deber de esto de la prueba T. Así que todavía tenemos la siguiente clase para seguir haciendo ejercicios de la prueba T. La gráfica simplemente es una gráfica parecida a la que hicimos en histograma antes. ¿Sí? ¿Cómo comparar más de un solo tipo de datos? Por ejemplo, me imagino que en la vida real
no sé, lo de los saltamontes, no solo con la masa del saltamontes, sino, digamos, Claro, otros aspectos, no sé, la convivencia, claro, o sea, cosas de ese claro. tipo, Sí, como más de como quien dice, ya, gracias. claro. La pregunta es, ¿puedo comparar otros aspectos de otros parámetros? Posiblemente un medicamento no tuvo efectos en el tamaño o en el peso de los saltamontes, pero tuvo efecto, no sé, en el color de los saltamontes. Si tengo algún aparato, le mide el color del saltamontes disparándole un rayo láser, ¿no es cierto? Entonces, tal vez el medicamento no existe diferencia significativa en el peso, existe una diferencia significativa en el color, si tuviera un colorímetro o algo así. ¿Ah? Pero, o sea, me refiero a que mide más de una variable a la vez. Por ejemplo, mide el A la peso, vez. la longitud, Ok. el, el tamaño hasta la cruz para luego lanzarme algo. Ese análisis es un análisis de más dimensiones. Este análisis se llama prueba T, es un solo parámetro. Ese análisis de más parámetros se llama un análisis ANOVA, ¿ya? Análisis of varianza. Ese análisis también tienen ustedes dentro de las herramientas de Excel. No he desarrollado todavía una presentación para explicarles eso. Ofrecería posiblemente para cuando tenga un poco más de tiempo y podría subir en nuestra aula virtual o en mi canal de YouTube. ¿Ok? Ese análisis se llama un análisis ANOVA, análisis de varianza, donde mido no solo un solo parámetro al mismo tiempo, sino varios parámetros al mismo tiempo. Pero ustedes podrían consultar desde su perspectiva o preguntar.